La NASA es como una mina de oro, o sea, si te dan una mina de oro, hay que agarrar una pala y empezar a cavar para buscar el oro. Así es la NASA, cuando llegás tiene una riqueza intelectual, científica y tecnológica enorme, pero cuando llegás estás perdido porque no sabes dónde buscar todas esas cosas. Mi nombre es Diego Jánchez, soy de Argentina y tengo un doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Penn State. Trabajo en NASA hace 10 años y estoy en la división de Heliofísica, específicamente en el Laboratorio de Física de la Ionosfera. Es importante estudiar el flujo de meteoritos en las atmósferas planetarias y en el sistema solar, porque ayudan a predecir la alteración de la composición química de las atmósferas y también nos ayudan a predecir los potenciales daños que pueden ocasionar a satélites y a tecnología espacial. La aplicación pública que tienen mis trabajos y mis estudios en los meteoros es que estos representan un riesgo a la tecnología espacial porque pueden colisionar y producir daños a los satélites. O sea que mi trabajo ayuda a predecir y a diseñar la tecnología para poder evitar esos daños. Uno de los proyectos en los que trabajo que se destaca es el proyecto en el sur de la Argentina que se llama SUMMER, que es un proyecto en el cual medimos ondas de gravedad en la atmósfera y flujo de meteoros en el hemisferio sur. En la NASA aprendí a trabajar en equipo con gente con capacidades completamente diferentes. O sea, aprendí a formar equipos y llevar adelante proyectos con gente que sabe de ciencia, que sabe de ingeniería, que sabe de administración. Y trabajar con gente con capacidades muy diferentes no es algo fácil, porque de alguna manera cada persona habla un idioma un poco diferente y poder coordinar equipos así con tanta disparidad en las experiencias y en las capacidades es un desafío bastante grande, y eso lo aprendí en la NASA en los 10 años que llevo aquí. Cuando tenía 15 años vi en la televisión el programa de Carl Sagan, Cosmos, que era sobre la astronomía, la ciencia en general y la historia de la ciencia. Y me gustó tanto que compré el libro y lo leí 2 veces antes de decidirme a escribirle una carta a Carl Sagan. Y después de muchos años encontré un borrador de la carta que le escribí, y en ese borrador me di cuenta que le había escrito que mi sueño era algún día poder llegar a la NASA y trabajar en un lugar como la NASA. O sea que hoy en día me doy cuenta que seguí mis sueños durante todo este tiempo. Los consejos que yo daría a los jóvenes de la comunidad hispana que tienen el potencial para estar acá en la NASA son 2. El primero es tener un sueño y aferrarse a ese sueño y diseñar un camino con logros a lo largo de ese camino para poder llegar a ese sueño, disfrutando cada uno de esos logros. El segundo consejo es buscar oportunidades. Las oportunidades no llegan solos, entonces nunca tener miedo de golpear puertas y buscar esas oportunidades para trabajar dentro de los proyectos que ocurren en la NASA.